Bienvenidos a otro capítulo de Ronin Historia, donde hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico por la historia de un continente que ha sido testigo de algunas de las civilizaciones más antiguas, los imperios más vastos, las guerras más brutales y los inventos más impactantes de la humanidad, Asia. Sí, vamos a hablar de cómo se pobló Asia y de cómo, paso a paso, cultura a cultura, se fue formando el gigantesco mosaico de pueblos, tradiciones y civilizaciones que conocemos hoy. Así que ponte cómodo, porque esto va desde los primeros humanos hasta las metrópolis más frenéticas del siglo XXI. Para entender Asia, primero tenemos que remontarnos mucho, pero mucho atrás en el tiempo, a la prehistoria. Porque antes de que existieran los templos, los palacios y los imperios, hubo un puñado de Homo erectus dando sus primeros pasos por este continente. Se calcula que Asia fue poblada por humanos hace al menos 1.8 millones de años, cuando los primeros Homo erectus cruzaron desde África hacia Asia a través del llamado Puente Levantino. Estos humanos primitivos se establecieron en lugares como el actual Dmanisi en Georgia y Java en Indonesia. Los hallazgos arqueológicos en estos sitios nos muestran que nuestros antepasados ya estaban recorriendo Asia en tiempos en los que Europa ni siquiera soñaba con tener cavernas. Después, hace unos 60.000 años, llegó el Homo sapiens, o sea, nosotros. Esta migración desde África no fue un evento puntual, sino un goteo constante de pequeños grupos humanos que, poco a poco, se fueron esparciendo por todo el continente. Asia fue un auténtico laboratorio de evolución cultural. Los primeros asiáticos no solo cazaban y recolectaban, también empezaron a domesticar plantas y animales. En la región que hoy es China, por ejemplo, surgió la domesticación del mijo hace unos 10.000 años, mientras que en el suroeste asiático, lo que hoy sería Irak e Irán, nacía la agricultura del trigo y la cebada. Así fue como nacieron las primeras aldeas y poco después las primeras ciudades. Asia vio el nacimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Mesopotamia. Entre el Tigris y el Éufrates surgieron Sumer, Akkad, Babilonia y Asiria. El Valle del Indo, una civilización misteriosa que dejó ruinas como Mohenjo-Daro y Jarrapa. China antigua, con culturas como Yangshao y Longshan que eventualmente darían origen a las primeras dinastías imperiales. Estas culturas no solo inventaron la escritura, el comercio y las leyes, también crearon algunas de las primeras formas de gobierno centralizado y religión organizada. Por supuesto, cada región de Asia tuvo su propio ritmo y su propio desarrollo. Mientras en Mesopotamia se tallaban tablillas de arcilla, en la Siberia prehistórica, pequeños grupos de cazadores nómadas seguían los movimientos de los renos y los mamuts. Y mientras en el Valle del Indo surgían ciudades planificadas, en el sudeste asiático florecían culturas ligadas al mar, los ríos y la selva. Una de las cosas fascinantes de Asia es la diversidad étnica y lingüística. La gran expansión de grupos como los mongoles, los turcos, los árabes, los tibetanos, los chinos Han y los indoeuropeos fue dando forma a un rompecabezas cultural impresionante. Si nos fijamos en el sur de Asia, tenemos a los drávidas en el sur de la India, quienes coexistieron y luego se mezclaron con los arios indoeuropeos que llegaron desde el norte. Este mestizaje dio origen a la rica cultura védica, que luego evolucionaría en el hinduismo y en las primeras grandes civilizaciones de la India, como el Imperio Maurya y Gupta. En el este de Asia, la historia de China es básicamente una telenovela sin fin, dinastía tras dinastía, emperadores, invasiones, rebeliones campesinas, inventos geniales y una cultura que, a pesar de los golpes, nunca desapareció. Mientras tanto, en el norte de Asia, los pueblos nómadas de la estepa, mongoles, manchúes, turcos, moldearon la historia a base de conquistas relámpago y expansiones brutales. El imperio mongol de Gengis Khan no solo se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia, sino que también conectó Asia con Europa, África y el Medio Oriente en un solo sistema comercial y cultural. Asia es también la cuna de las grandes religiones: hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, zoroastrismo, islam.
Cada una de estas religiones dejó una huella imborrable en la identidad de los pueblos y en la forma en que se organizaron las sociedades. El sudeste asiático no se quedó atrás. Aquí florecieron los poderosos reinos de Angkor en Camboya, Srivijaya en Indonesia y Ayutthaya en Tailandia. Estos imperios dominaron rutas comerciales cruciales y fueron centros de arte, religión y arquitectura impresionantes. En el lejano oriente, Japón fue forjando su propia identidad a base de influencias chinas y coreanas, pero siempre con un toque único. Desde los primeros pobladores Jomon, pasando por el refinado periodo Heian, hasta la época de los samuráis y los shogunatos, Japón fue creando una cultura inconfundible que sobrevive hasta hoy. No podemos olvidar tampoco los grandes inventos asiáticos que cambiaron el mundo: la pólvora, la imprenta, el papel, la brújula, la seda, el budismo zen, el ajedrez. La lista es interminable. Cada avance fue dejando una marca en la humanidad y permitió que las culturas asiáticas no solo resistieran, sino que se expandieran e influyeran en otros continentes. La llegada de los europeos en los siglos XV y XVI trajo un nuevo capítulo en esta historia. El comercio con Asia se intensificó. Las rutas seda que habían sido el cordón umbilical entre Oriente y Occidente durante siglos se dieron paso a nuevas rutas marítimas. Los imperios coloniales europeos llegaron a la India, el sudeste asiático y China. Y aunque muchos pueblos asiáticos resistieron la colonización con uñas y dientes, otros se vieron forzados a integrarse en un nuevo orden global. El siglo XIX trajo consigo la modernización forzada, la revolución Meiji en Japón, la apertura de puertos chinos tras las guerras del opio, la colonización británica de la India. Las culturas asiáticas fueron obligadas a adaptarse o desaparecer. Y Asia, como siempre, resistió, se transformó y volvió a surgir. En el siglo XX, Asia fue protagonista de algunas de las páginas más intensas de la historia: la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, la independencia de la India, la Revolución China, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el ascenso de Japón como potencia industrial, el milagro económico de los tigres asiáticos y el espectacular despegue de China. Hoy, Asia es un continente de contrastes gigantescos, desde los templos antiguos de Angkor Wat hasta los rascacielos de Shanghái, desde las tradiciones espirituales de Varanasi hasta la hiperconectividad de Tokio. Asia es un crisol donde el pasado y el futuro conviven, donde las civilizaciones milenarias siguen dejando su huella en un mundo globalizado. Así que, la próxima vez que mires un mapa y veas esa enorme masa de tierra llamada Asia, recuerda, no es solo un continente, es un universo de historias, de pueblos, de culturas que han luchado, aprendido, crecido y sobrevivido durante decenas de miles de años. Y aquí, en Ron y mi historia, prometemos seguir contándotelas. Nos vemos en el próximo capítulo.